Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Luis. Buenas, Fernando. Buenas. Bueno, la ¿Cómo verdad que estás? teníamos muchas ganas de tener esta charla con Luis Carmelo Rosales. Es una persona muy querida en nuestra ciudad y bueno, nosotros queríamos tener esta charla de hace un tiempo en esta sección que hemos llamado Detrás del Nombre para conocerlo un poquito más. Porque todos lo conocemos al profe Luis, que fue director, que fue profesor, pero bueno, conocer un poquito más. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por haberme convocado. La verdad que para mí es toda una emoción porque del anonimato que pasé después de haber terminado toda mi carrera, empezar que me hayas convocado, para mí es un gran honor. Bueno, vamos a empezar agradeciendo aquí a Hotel La Posada que nos recibe nuevamente, a Tibor Olivay y a todo el equipo de trabajo que siempre nos atienden de gran manera. Hoy está Gaby, así que le dejamos un saludo a Gaby ahí atendiendo. Pero bueno, Luis, ¿viste otro micrófono? Yo te dije, hay un invitado, vale, la producción por favor haga, Que- haga ingresar al invitado que le trae el premio que le dimos desde Noticatril a su trayectoria deportiva también sí, sí. y nos va a acompañar aquí en la charla. Ah, qué bien. Así que Qué él, bueno que... él, él me dijo cuando dice yo quiero estar en esa charla porque lo quiero mucho. Verá, Puede llegar a ser. Esteban, ¿Nacido en Santa Lucía o en Andalucía? en Andalucía. Sí. Esteban, ¿cómo estás? Bien. Esteban Morales, bueno, él, perdonen la Ya disprolijidad, veo. No, muy bien. ese, Qué lindo. ese es Bueno, el Premio a la premio trayectoria. a la muchísimas trayectoria, Luis, lo gracias. saludamos Muchas también. gracias. Muchas gracias, che. Bueno, lo voy a dejar por aquí para que no moleste. Así. Ahí no, lo vamos a poner Ahí está. bueno, el premio que le entregamos hace Hola, unos Pa. días hicimos la gala entrega de premio Noticatel en la tercera edición y Sí, a mí me había dado bastante frío, ya estoy mayorcito, así que me no, no. acoché temprano, ¿viste? Así que bueno, es un premio que tiene algo que nos identifica como catrilense, ¿no? Que es el AIB y bueno, y una figura. En este año fue un boxeador, el primer año fue un runner, que usted sabe mucho de Sí. eso, el segundo año fue un ciclista y bueno, ahora un boxeador. No, mira. Pero bueno, era reconocer todo el trabajo, no solo en la actividad física, sino en la docencia, en la actividad física, y que ha pasado muchos catrielenses, ¿no? Sí, la verdad que con Esteban nos conocemos de chiquito, de los 3 años. Él tenía como 3 o 4 años cuando pasábamos en bicicleta por acá por la Mosconi, con las colonias de vacaciones. Que en esa época se Bien. podía venir de las colonias de vacaciones, salíamos desde el centro del Cine Club Cotecal, que era el Cine Club YPF en Claro. esa época. Y salíamos en bicicleta y llegábamos hasta la pileta y bueno, eso era, por eso nos conocemos de chiquito. Sí. Tenemos Bueno, muchas Luis, historias. Sí, aquel invitado, Esteban Morales, quería estar, así Sí, por que supuesto. Hola Fernando, hola Luisito, hola a todos. La verdad que muy feliz y por supuesto, yo en representación de un montón de personas y profes, que hemos crecido con este y otros tantos profesores que nos marcaron nuestra vida, nuestra infancia, y tanto así que nos marcaron el camino para seguir en este oficio. y que lo elegiste de profesión, ¿no? Sí, sí, porque, qué sé yo, en las colonias de vacaciones, en la escuela, por ahí uno lo toma como referencia a Luis, pero por ahí lo trasciende un poquito a él porque lo que a nosotros nos vincula con él es también nuestra vida. Es decir, cómo a nosotros nos atraviesa lo que vivimos con él. Entonces, de las experiencias de los campamentos, de las colonias de vacaciones, de decir, bueno, yo quiero que mi vida sea algo parecido a eso y entonces, bueno, yo no sé si alguna vez vos me dijiste estudiar educación física, pero, viste, lo sentimos como muy natural. sí, Digo lo sentimos porque somos muchos profes de mi camada y de camadas anteriores que en él, quizá en el Negrito, Pi, quizá en Ernesto no, Néstor Zapata, bueno, profes de mi generación, vimos como un reflejito ahí para claro. vivir de esto, para tener este oficio. Sí, que no lo sentimos en realidad. Muchos me preguntaban, ¿y te quedas a trabajar en las colonias? Yo realmente tomaba las colonias como una vacación, ¿viste? Un entretenimiento, porque era llevar un grupo de chicos, sí, le enseñábamos a nadar, Claro. jugábamos, pero jugábamos, estábamos.
y era comentario después de todo el día, de hablar de lo que qué significaba la colonia La de colonia. vacaciones, sí. Eran unas vivencias espectaculares. Te digo la verdad que se extrañan y siempre nos encontramos con gente que han vivido las colonias de Sí. vacaciones. Tienen algo especial las colonias Sí, de vacaciones. Los chicos están más relajados, los padres también. No es lo mismo que la escuela. Sí, el compromiso de cuidarlos, capaz sí. de protegerlos, de eso sí, de cuidarlos, porque siempre Yo me decimos lo acuerdo mismo. que nosotros hacíamos siempre el día, planificábamos el día anterior para mañana, Claro, ¿viste? Y siempre nos reuníamos y lo que por las pautas era sí o sí, primero seguridad, ¿viste? claro. Y después sí juego, pero juego, y después, bueno, los niveles de Ah, natación, sí, desde que el que llegaba a ser tiburón, tiburón era los 4 estilos, tenían que saber nadar los 4 estilos, salvataje y primeros auxilios. sí, Que sí. salían, el que era tiburón era, no saludaba a nadie más o menos, era el señor de El la top colonia, Sí, era. claro, sí, sí, sí. No, y después cuando crecíamos queríamos quedarnos como ayudantes. sí, Y sí, y en ese trayecto de estar haciendo la secundaria y después en el verano ser ayudante, 14 15 años, 16. Y épocas distintas quizás, porque yo creo que tenía 14 15 años cuando fue la primera vez que vos nos pagaste a mí y a otros chicos, ¿viste? Y que que no era era un algo, sueldo grande, no, pero pero para era nosotros un significaba reconocimiento, sí, un reconocimiento o empezar a trabajar. Yo puedo decir, cuando era más sí, joven por ahí lo decía, yo empecé a trabajar a en los la 15 colonia, en la ¿viste? colonia. Claro, ¿qué hiciste este verano? Y Claro, trabajé en las colonias de vacaciones, y sí, exacto. pero también, Esteban, había mucho, el Catriel era mucho más chico Mm, y también había una integración de toda la comunidad, de sí. todo el pueblo, ¿viste? La confianza que nos tenían de darnos los chicos, que venían en esa bicicletita rodados chiquitos, que veníamos ahí, todo el pueblo paraba, nos cuidaban, ¿viste? Todo colaboraba los medios de comunicación, Ah, ¿viste? Cuidado que a esta hora sale la colonia y, ¿viste? sí. Y hacíamos Y cosas, una vez que uno no paró, ¿eh? una vez hubo Así. uno que no paró Sí. y el Luis se bajó de la bicicleta. Ah, Claro, pero porque todos claro. conocían y no era tan grande y veníamos todos así por el centro, desde el club hasta acá, hasta la Mosconi. ¿Te acordás? Y nosotros que éramos ayudantes, éramos los que parábamos los autos. Nos poníamos enfrente de la fila y parábamos los autos y él pasaba a la cabeza o a veces ibas atrás Sí, no, yo iba y siempre alguien adelante, me acuerdo. adelante. Ustedes hacían todo, yo Y hacía como nosotros, que claro, trabajaba. no, bueno, pero ya imagínate que yo fui a la colonia con él desde pequeñito, como dice él, y después fui ayudante y después fui profe, una vez recibido también alguna colonia hice con vos. Sí, 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 Este, y bueno, y nosotros jugábamos a ver quién paraba más autos, nosotros los ayudantes, los chicos de 14 y 15 años. claro. Pero bueno, una vez uno no quiso parar y se enojó porque iba a la fila de la colonia. Sí, Y no, ahí no, apareció Puso, que... no me puso acuerdo, no me su. acuerdo. Bueno, Luis, el Sí, segmento se llama Detrás del Nombre y la primera pregunta que te hacemos es si sabes por qué tu papá eligieron tu mi nombre. nombre. Bueno, yo me acuerdo que Luis me llamo porque cuando yo iba a nacer, mi mamá estaba en trabajo de parto y el hospital quedaba lejos. Y estaba don Luis Diorio, que tenía una estanciera, y bueno, la cargó a mi mamá en barro, así, todo eso, porque era un pueblo chico, y me llevó al hospital. Y como en agradecimiento a don Luis Diorio, bueno, me puso ese nombre. Y Carmelo, porque mi abuela es devota de la Virgen del Carmen y yo nací el 1 de julio y ese mes de julio es la Virgen de los Carmelos se llama, la Virgen de los Carmelos, allá en Nogoyá. Yo soy de lo que seguramente vas a preguntar, pero yo me Vamos a andar por eso, adelanto. ¿sí? Soy de Lucas González, un pueblo de 4.000 habitantes, tenía cuando me vine. Y todavía sigue habiendo 4.000 Cuatro de habitantes, sí. Era un lugar donde pasaba el ferrocarril, se cruzaban desde Paraná hasta Concepción del Uruguay, de Concepción del Uruguay a Paraná. Se cruzaban ahí y justo ahí se cruzaban los trenes. Y bueno, cuando murió el ferrocarril quedó, viste, todo estancado el pueblo, pero sigue siendo un pueblito chico, lindo, muy Lindo, pues. lindo, sí, sí. Bueno, yo traigo las definiciones de los nombres Luis, Carmelo y de su apellido. Ajá, Dice, el nombre de Luis tiene un origen germánico y significa guerrero famoso
ilustre en la batalla, o el que es muy glorioso en el combate. Proviene del antiguo germánico Ludovic o Clodovech, evolucionando a través del latín Ludovicus y del francés Louis, hasta una forma actual en español. Dice, fue un nombre extremadamente popular en la realeza, siendo llevado por 18 reyes de Francia, como Luis XIV, el rey Sol. También destaca San Luis IX, rey de Francia, lo que impulsó el uso en el mundo hispanohablante. Se suele asociar con personas carismáticas, sensibles, directas y con capacidad de liderazgo. Luis es uno de los nombres más perdurables y clásicos en los países hispanohablantes. Mirá, toma. Bueno, dice el nombre de Carmelo es de origen hebreo, derivado de Carmel o Kerem, él, y significa jardín de Dios, viña de Dios o vergel. Está intrínsecamente ligado al Monte Carmelo en Israel y a la devoción religiosa de la Virgen del Carmen, lo que hablábamos recién, siendo popular en España e Italia. Hace referencia al Monte Carmelo, una cordillera conocida por su belleza y vegetación, y lugar donde el profeta Elías desafió a los profetas Baal. Se popularizó a través de la Orden de los Carmelitas, fundada en el siglo XII en dicho monte, y la veneración a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Incluye la forma femenina Carmen, bueno, ya es más técnico, y se asocia con personas protectoras, leales, espirituales y con un fuerte sentido de responsabilidad hacia su familia y amigos. Su onomástica se celebra frecuentemente el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Mirá, Había adelantado ahí un poquito de... Y bueno, y el apellido Rosales de origen español, específicamente de naturaleza toponímica, proviene de un lugar geográfico y se remonta a la época medieval. Deriva del plural de rosal, indicando a habitantes de un lugar con rosales o sitios con abundancia de rosas, con raíces en el latín rosalis, origen y significado, dice también. Topomónico se originó en diversas localidades llamadas rosales o los rosales en España, principalmente en regiones como Castilla, Andalucía y Galicia. Significado literalmente, el apellido se refiere a un rosal o más frecuentemente el lugar donde crecen las rosas. Bueno, Y bueno, después mucha... ¿Cómo están Novarecio? Sí. Increíble. Estamos con todo. Bien, Me excelente. favorecieron los nombres No, y los bien, apellidos. bien. Sí, bien. No, Safé, bueno. Vamos bien por ahora. Bueno, Sí. yo voy a preguntarle eso que hablaba recién, de dónde era, cómo fue su infancia. Por ahí Esteban, que lo conoce más, va ahí ya más a lo laboral. Bueno. Recién me contaba, Luis, no sé si habrá otro director acá en Catril que ha sido director de las 4. Sí. Sí, ahí Yo va. llegué, cuando llegamos, yo llegué y había muy pocos profesores con títulos de docente. Claro. ¿Viste? Había otros que no eran con títulos. Y Época donde muchos militares terminaban dando educación física en el claro, país. o Policías. o de las, ¿sabes qué? De las empresas petroleras también presentaban mirá. proyectos y trabajaban. Ah, docentes de todas las materias, digamos. Claro, ¿no? claro, sí, Yo me eran refería a educación física, por ahí sí. muchos policías, muchos también, militares. sí. Y en el país había 4 institutos, que en la época que yo estudiaba estaba el de Vietnam, bueno, el de Santa Fe, el de Buenos Aires y el de Mendoza. Ah, Eran el San Fernando de Buenos Aires, después Mendoza, y después empezaron a crearse los institutos. Yo fui de la última promoción de 3 años y estudié con los Mirachis. Y Con el bueno, el Miguel y él el me Chico. jerarquizó. Sí. Y me subió Ah, para arriba. con los tres. No, con Daddy Breva no, pero el chino Volpato venía de afuera y vivía una pieza. Por nosotros en el instituto era en la época yo desde que empecé a estudiar hasta que terminé, siempre estudié la época de los militares, ¿viste? Llegué en el año 82 acá y la democracia llegó en el año 83. 83. Y vos fíjate que mi educación siempre fue estructurada, siempre conductista. Bueno, hasta que llegó la democracia y ahí tuve que empezar a cambiar los tantos, ¿viste? Cómo era la cosa, pero siempre no me resultó tan inconveniente porque, qué sé yo, uno trata de seducir al chico para que aprenda, no imponer como era antes. A nosotros nos imponían mucho. A las 7 ya estaban arriba haciendo... Sí, en educación física los 3 años fueron tremendos. Peor que cuando vos hacías el servicio militar, te daban la ropa, te daban de comer, pero en el instituto, los 3 años que estudié, yo me tenía que cocinar, me tenía que lavar la ropa, me tenía que cuidar la ropa pero
Pero Era el exigente. entrenamiento quizás el Era militar que exigente. daban, pero sin esos. Claro, claro, claro. Pero bueno, vos ves los profes de la época de Luis y ves están todos cortados, ¿viste? Es verdad, yo Los veía yo tallaban. estudié en Córdoba, en el IPEF, y vos veías la foto en los paredes, estaban todos tallados los profes. Sí. Y los de nuestra época, bueno. Sí, sí, incluso era, viste, el tema de, tenían en cuenta que tenía que ser proporcional Mm, la altura con el peso, ni siquiera entraban a estudiar. ¿sí, no? Y te tomaban examen de ingreso. El examen de ingreso eran tremendo, viste. Yo ingresé a estudiar, mira lo que me estoy acordando de cuando éramos 200 que para examen de ingreso y tenían que entrar 120. Mm. Y de esos 120 eran 60 varones y 60 mujeres. Eran 4 cursos de 30. 4 cursos de 30. Y si vos entrabas bien calificado, tenías la beca que te daban la comida Mm, y la pensión. mm, Yo salí como número 12, ¿viste? mm. Pero, o sea, tenía mucha habilidad, pero me faltaba. Nada, tenía más o menos, me defendía, ¿viste? Luis, Anda. ¿y qué lo llevó a elegir esa La, vocación, el profesorado? la necesidad, ¿viste? La necesidad de querer, de querer salir del pueblo, ya te digo, de mi pueblo, porque vos ahí si no salías, te quedabas viste, si no eras fuerte, no tenías un buen trabajo, tenías que irte o a trabajar afuera o a estudiar. Y yo también tuve un buen profesor que era guía, viste, que fue medio como mi mentor. Yo trabajaba mucho en gimnasia deportiva Mm, y bueno, y él como que me enseñó y trabajábamos juntos, salíamos a hacer exhibiciones, que me sirvió después para el instituto también, claro. que en el Instituto de Educación Física integré el grupo de Ah, gimnasia deportiva, que el equipo. salíamos a competir afuera, Ahí va. he ido a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, Ajá. y después hacíamos exhibiciones. Salía a competir, pero aparte hacíamos exhibiciones para promocionar el instituto. Y eran Capaz. esas cosas, viste, sencillas que yo lo veía como muy, muy bueno para mí porque me gustaba, viste, me gustaba muchísimo, viste, ¿Vos pero la secundaria dónde la hiciste? ¿En Lucas en González? Lucas Y González. ahí hacías, Pero ahí, pero ahí jugabas al fútbol más que. no, vos sabés que jugábamos al básquet Ah, y hacía destreza. había. Integraba un grupo de destreza que Ah, era, que ya te digo que estaba el profesor Luis ah, Blanco, y dábamos mira vos, cajón Luis. y colchoneta. Ajá. Luis, y de ahí, de Luis González de su pueblo, Lucas. Lucas González, perdón, Luis, Sí. Se pone de de pie como Lucas Mirta González, Legrand. de Lucas González, digamos, como para ubicarnos en el mapa, cerca de qué ciudad grande Mira, estaría. vos ves la provincia y vos haces una cruz, en el centro está mi pueblo, cerca de Nogoyá, Rosario del Tala, es un pueblo muy chiquito, lindo, pero bueno, Sí. de ahí tenés cerca para la misma distancia para Concepción del Uruguay o para Paraná. Estás en el centro de la provincia. Luis, y ahí en Lucas González, primero cómo se compuso su familia, su papá, hermano, y cómo fue la vivencia de la niñez. Sí, yo tuve una niñez hermosa, ¿viste? La libertad que te dan los pueblos chicos, ¿viste? Yo tenía, era mi papá, mi mamá y 3 hermanos varones, yo soy el más chico. Tengo 3 hijos varones, bueno, 3 sobrinos también varones, y acá empecé a tener 2 nietos y llegó la niña, Ah, hasta ahí que va, por fin llegó la niña. cortó la Toda la Sí, familia. pero Sí. sí, es más compradora, bueno, eso es otra historia. Hermoso. Bueno, sí, y allá, viste, era hacer, por ejemplo, lo que mis padres me querían tener siempre muy ocupado, viste, de hacer folclore, andar destreza, andar a jugar al básquet, tenía equipo de fútbol, dactilografía, no existía Aparte de ni, la Claro. escuela. claro, aparte de la escuela era eso, tenía que estar ocupado haciendo cosas, ¿viste? Éramos una familia no pudiente, ¿viste? Pero nos defendíamos y la buscábamos querían que esté activo, porque son pueblos chicos que si no estás activo y entretenido en cosas sanas, en esa época era muy fácil en la adolescencia y para arriba, el alcohol, ¿viste? Vos decías que eras carne y uña con tu papá, esa frase me quedó marcada. Sí, Carne y uña. sí, 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 con mi papá éramos.
éramos muy, muy, muy amigos, ¿viste? Y bueno, En qué trabajaba tu papá? mi papá tenía comercio, ¿viste? Ajá. Comercio, tenía venta de zapatos, arreglaba zapatos, tenía verdulería, tenía... de noche tenía era como un lugar donde iban a jugar al truco. ¿Viste? Busca vida como él, no sé si... Multirrubro ahí. Sí, 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 sí. Y mi mamá era una muy buena compañera de él, ¿viste? Siempre fueron muy buenos compañeros. Y yo te cuento así que mi papá cuando me vine para acá le dio una trombosis Mm, cerebral, ¿viste? Y cuando me caso acá, él falleció. mm, Así esas dos coincidencias muy fuertes, ¿viste? no. Como que, bueno, le había dado como un pico de diabetes, ¿viste? Y todas esas Mm. cosas. No se cuidaba lo suficiente como por ahí nos cuidamos nosotros que sabemos un poquito más. Sí, sí, sí. ¿Y sus hermanos tenían... Y mi hermano, tengo dos hermanos y los dos están, uno falleció, el más grande, y el otro está en Buenos Aires. Estamos Mm. Sí, sí. Y mis padres ya fallecieron los dos. Sí, ya. ¿Son parecidos, Luis, con tu hermano? Yo soy el más petizo, mis hermanos Así son más de altos, como sí. tus hijos. ¿Se Eh, parecen entre sí? yo, claro, los veo, a mis hijos los veo distintos, ¿viste? Ah, nosotros los Claro, reconocemos. todos los ven como parecidos, pero... Sí. Y sí, mis hermanos, yo con mi hermano mayor capaz que era más parecido, ¿viste? Con mi Oscar el segundo, no, más, era ¿Y más alto. con ellos eras con pinchos también? No, no, Ellos- no, no. Siempre fuimos como, allá, viste, estaban como, eran los mayores y Claro. yo era más chico, viste, Mm. como que sí, no sé si pasa. Se notaba Que la no sé, diferencia grande. sí, que como, no sé Vos si andabas les de pasó, pantalones cortos. claro, viste, como que el chico los mandados, Claro. qué sabes vos, todo eso, viste, lo que nos pasa a los terceros hermanos. Pero nos hace fuerte eso, ¿eh? Mm. Sí, sí, yo creo que a mí me ayudó mucho eso de... Yo creo que ahora el que más sufre es el del medio, ¿no? Vale, vale. Que tenemos a Astor pero bueno. Eh, Pero sufren porque también yo lo tengo con Luisito, ¿viste? Mi segundo amigo, las busca, siempre las buscó y lo conocía todo el pueblo, pues tremendo, ¿viste? Somos de querer llamar la atención lo del Vos mundo. también, Sí, claro. sí. Luis, y Así, bueno, ahí terminas, te vas a estudiar al instituto, que claro, es en donde... en Santa Fe. Yo fui a probar, ¿viste? En realidad me llevaron, era toda una emoción salir de mi pueblo, de un Mm. pueblito así chiquito. Ahí me acompañaron, ¿viste? Y no sé si iré a llegar, si iré a entrar y todo eso. Y bueno, ya te digo, llegué número 12, ingresé muy bien. Y después había que estudiar, ¿viste? Había que estudiar la parte de lectura. Yo te digo la verdad, ahora yo fui, leí muy poco en el secundario. Ahora me encanta leer, ¿viste? Pero de dedicarme a la Mm. lectura y para estudiar, el único secreto es la lectura, tener el hábito de la Que lectura. encima se ha perdido un montón ahora Y con el ahora tema de las también pantallas, eso. te mandan toda la información con sonido, ¿viste? Pero antes había que leer, que la fotocopia, que esto y aquello. Yo le decía a mi hijo que cuando yo fui al secundario, que fue turno noche, Mm. vos para hacer un trabajo práctico sí o sí tenés que ir a la biblioteca, sacar fotocopias, hacer resumen. Ahora se lo pedí a la inteligencia Y artificial y sí, te dan te todo, da ¿viste? todo. Sí, Es sí, sí. como, No, yo tuve la suerte, yo siempre tuve mucha suerte de haberme rodeado de muy buena gente, ¿viste? Eh, Coincidencia o la busqué o capaz que me separé de la mala gente, no sé, pero a mí yo tuve en el instituto tuve muy buenos compañeros, ¿viste? Que nos juntábamos. Che, levantate a estudiar, dale, hay que estudiar, ¿viste? Y dale, y nos levantábamos y sabía, un apoyo constante entre todos. sí, entre todos, éramos un instituto que éramos 35 compañeros, ¿viste? Ajá. Y de los 35, no, pero nos ayudábamos mucho, ¿viste? Y pasábamos de todo, ¿viste? Porque teníamos una sola comida, pero después el resto del día había que cocinarnos, ¿viste? Y después tenía... Y el día de hoy nos recordamos todas esas cosas, ¿viste? Mm. No, lo que pasamos en el instituto fue muy lindo. ¿Se juntaron alguna vez la promoción? Sí, nos hemos juntado varias veces, varias veces. Ajá. Yo estos últimos 2 años, 3, no he ido, pero eh, siempre lo extrañé y estoy en contacto con uno, con otro, siempre nos recordamos bien, son muy lindos los compañeros. Ya te digo, colaborábamos mucho, mi punto flojo era
estudiar. La parte práctica no tenía inconveniente, pero la parte teórica sí, viste, me costaba, pero la colaboración de ellos me ayudó muchísimo, me ayudó mucho, mucho. Luis, y una vez que termina el instituto, ¿cómo sigue? ¿Llega acá a Catriel? Ah, bueno, esa es una historia muy linda porque nosotros tenemos, desde en esa época, estaban las supervisiones de educación física, Correcto. que ya actualmente acá en Río Negro no existen más. Una negociación que se hizo con el gremio, con el Consejo Provincial de Educación, que para Ujú, subirle ujú. el sueldo, bueno, le subimos el sueldo, pero le quitamos los supervisores de educación física. Más o menos Ah, así fue en aquella época. ah, Y desaparecieron los supervisores. Pero en aquella época, en el año 82, mm, yo escribí cartas desde Formosa, que tenía en Santa Fe, donde estaba estudiado, mm. nos daban las direcciones de las supervisiones. Ahí va. Y yo escribí cartas desde Formosa hasta Ushuaia. A donde venga la primera respuesta, me vengo, me voy. Y estaba jugando, yo jugaba mucho también pelota paleta, Mm. ¿viste? Todo el tiempo ocupado. Llega mi mamá con un telegrama y dice, mira, te llaman de Cipoletti. Ah, mirá. Mario Jaquet era el supervisor. Y decía, presentarse urgente para 2 cargos de escuelas primarias en Cipoletti. Ajá. Bueno, ahí nomás, Mel no sabía para dónde quedaba Cipoletti, si tenía que ir para el lado de Rosario, para el lado de Buenos Aires, no sé para dónde, así ¿Para que dónde era encaré Río Negro? No claro, sabía. nada, no, no, sí, sí sabía más o menos. O Pero sea bueno. que había trabajado en colonias de vacaciones de Gas del Estado yo, Uh, antes, que esa es otra historia también. Y, y bueno, y la primer, subí al colectivo desde Lucas mm, hasta Rosario. mm, Pasé por Paraná, de Paraná a Santa Fe, el túnel subluvial, mm. Santa Fe llegué a Rosario y llegué ahí y le digo a Cipoletti, ah bueno, tenés ese colectivo que todavía creo que está, o estaba hasta hace poco, que pasa por Mendoza, da toda una vuelta, un circuito, eran como 24 horas, o sea, desde Rosario, que yo ya tenía viajando, así que llegué como a las 2 de la mañana a Cipoletti, ahí en la plaza en la plaza central de Cipolletti. Y le digo, bueno, le pedí le di la dirección, yo llegué con un bolso que me había hecho mi mamá y una maleta que tenía el cierre roto ya de tanto usarlo, ¿viste? Era lo Sí, que sí, sí. tenía, ¿viste? Bueno, para que te dé una idea. Y bueno, y llegué, ¿y dónde queda la dirección de Mario Jaquet, del supervisor? Y en tal lado, tal lado. Así que ya llegué justo con el dinero y me dice, quedaba a la entrada de Cipoletti. Así que caminando ahí frente donde era, ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y llegué y se había ido, el supervisor se había ido a una escuela que me señaló la señora, Mm. queda en tal lado, tal otro. Bueno, así que preguntando, llegué a la escuela. El supervisor ya se había ido a Todo otro, caminando vos. todo caminando, sí, con el bolsito. Es Hasta para una película, ¿no? sí, 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 Ponele. no hay que estar, viste, Sí, son sí, sí. cosas y recuerdos, Pero pero qué época distinta, porque tal no, cual. no es el único que se acuerda los nombres. Mirá el detalle de Ujú, este supervisor, el sí, nombre, la dirección de la calle. Ahora es todo más fácil. Claro. claro. Después fui a parar y ahí me encontré con Abel Baratti. Sí, Abel señor. Baratti, que Sí, era señor. el intendente que ahora actualmente fue a ser, Supo ser supo ser intendente y director de intendente, deporte de director de Cipolletti. deporte de Cipolletti. Abel Barati. Bueno, cuando llegué estaba Abel, que había llegado un año antes. Y Ajá. me dice, vení, Lucho, que sé yo, Luigi, en esa época me dice, vamos a mi casa y qué sé yo. Y fui a parar a la casa de Salvador Antiveros. Sí, señor. Salvador Antiveros es un gran profesor que vos, al ambiente de los profesores de educación física, lo nombrás a él, a Salvador Antivero, es Sí, hay un San salón Belgrano, con el nombre de él con en el nombre de él, Cipolletti. sí. Bueno, Falleció. y pasé la noche y al otro, bueno, ya lo había encontrado a Mario Jaquet y al otro día me dice, mira, los cargos que tengo acá en Cipolletti ya están ocupados, A pero la si mierda. querés te llevo a Catriel. Bueno, listo. Yo con tal de trabajar, chocho, feliz de la vida, ¿viste? Y me vine, y me trajo y me dejó, recorrimos la escuela, que había dos escuelas secundarias y estaban como 4 escuelas primarias, ¿viste? Las recorría todas, conocía a los directivos y tenía el primer cargo, lo tuve en la escuela número 241, Ahí va. un cargo de primaria
y 6 horas de secundaria en la escuela técnica, en el set, que ahora es set ¿Cómo 7, se llamaba antes? Escuela Industrial número número 4. 4. Número 4. Y bueno, y me ubiqué ahí en la esquina, la rotonda, de Apablaza eran los. Sí. Me acuerdo de Apablaza del alumno que tenía, que ahora está mayor, también siempre lo recuerdo, que no tenía despertador, le daba clase a él justo. Sí, Al, el que le encargaba claro, del sí, taller acá, del taller. de Pablas. Dice, y me decía, 8 menos 5 8 a las 8 daba clase acá en la deportiva. Mm. Y decía, me golpeaba 8 menos 5 ¡profe, vamos que llegó tarde! Así que llegaba con el cepillo de dientes en el bolsillo, porque venía de viaje corriendo de la Pablaza hasta acá para darle clase a los chicos. Le voy a mandar saludos a. ¿Cómo es el nombre? ¿Te acordás? Es el papá de Germán, pero Sí, no me voy a acordar. Tiene el Bueno, vamos taller acá acá, ¿cómo un se llama la saludo. empresa? sí, Acá en la saludos. esquina. En Lo que era Bolan antes Bola, estaba. claro. es Sí, sí, sí. Donald. Sí, No me estaba voy a el Hueso acordar. Mardone, Besito a Orlando, le mandamos un saludo también a a Orlando. todo eso. Esos fueron mis primeros alumnos. Ellos me enseñaron a dar clase en realidad. Me acuerdo que andaba a la perrera y decía, profe, escóndase que viene la perrera. Me decía. Daban clase Claro. acá en las auxiliares, el negro Pi también cuenta acá en las auxiliares de la DEPO. Yo daba en el salón, adentro, no Ah, tenía, ya estaba el salón. no tenía cielo raso, ¿viste? El salón de adentro, el salón que no tenía Ah, cielo raso. Dábamos clases ahí. a donde está ahora el salón con techo, todo. Claro. Antes no tenía, estaban las paredes nomás. No, no. No Ah, estaba techado, pero el cielo raso ese que le han hecho después. Claro, viste, el salón donde bailan y todo sí, eso, bueno, ahí dábamos clase nosotros. Y empezamos a dar clase que O le sea que ya pedíamos la está. llave a Doña María. Era todo un trámite, viste, poder Sí. dar clase. Ustedes no saben lo que era Y eso dar era para el clase. industrial. Ahí lo del set 7, sí. Que daba una clase acá, ponele, y otra clase la daba allá en el patio. Che, Daba Luis, clase. contale a Fernando la primera semana que estuviste que trabajabas en la primaria, que Ah. no cobrabas No todavía. cobraba y yo soy, ahora charlo, viste, pero antes era medio osco, viste, no era así de entrar. Y me había comprado un pan, un pedazo de pan así, lunes, martes, te juro, viste, ¿no? Pan y agua, viste, los primeros días, sí. Vos decís antes de pedir y qué sé yo, te daba Claro. cosa pedirle a alguien, claro. Sí, sí, sí. Aparte llegué ahí lo justo, viste, con el dinero, que esa fue otra historia. Bueno, larguísimo, pero eso. Y después, la que me ayudó muchísimo, muchísimo, es Ángela Sabatarelli, la mamá de Marito, de Mario Sabatarelli, en la, Ah. en la 241. Y ella me daba el desayuno, Buenas tardes. ahí desayunaba bien y comía que me aguantaba hasta la tardecita, ¿viste? Tardecita, ¿no? Después me había encontrado con otro profe que vino, Rubén Gatti, Sí. que vivíamos acá en el residencial San Rafael. Y bueno, y ahí, viste, los dos charlábamos, tomábamos mate y comíamos unas galletitas. Bueno, me voy a cenar, le decía. Y él también. Sí, yo también me voy a cenar. Los dos nos acostábamos así sin comer nada, viste. Hay parte de esa anécdota o de ese tipo de anécdotas que a mí me la contó el Cacho. ¿Vos viste con el Cacho? Claro, con Cacho, sí, Killer. sí. Cacho Killer. También había un policía. Y el no, Tucho. Sí, No sé si estaba el Tucho, pero el Cacho siempre trabajó de hacer comida. claro. Y ahí Claro, zafaron. Sí, sí, de ahí empezamos, ya después empezamos a conocer gente, a relacionarnos. Igual después ya cobraron ya el primer Claro, sueldo. pero nosotros cobrábamos al año, a los 2 meses, Ah, porque mirá vos. viste, no cobrábamos, no era tan ágil la planilla como son ahora. Le hacían las planillas, las planilleras en la secretaría, me acuerdo que eran. ¿Qué tiene que venir Cipoletti hasta el banco acá? ¿Cómo se Claro. cobra? Y antes se cobraba te daban el taloncito del cheque, tenía un taloncito y ese tenía un número. El banco, que está donde está el juzgado ahora, se llenaba todo el día del cobro, ¿viste? Y tenía las 3 últimas cifras y decía, qué sé yo, 369. Y aparecía el 369, ¿viste? Y ahí Buena máquina. era una cosa así, ¿viste? No, tantos detalles. Bueno, y de ahí llegando a Catril, conoció
Claro, yo estuve y fui a vivir del residencial San Rafael enfrente de la casa de la que es hoy mi señora, Ah, de Marije. claro. Y bueno, y ahí nunca tuve Hic- otra chica, no conocía a Ahí nadie. hicieron migas. Sí, ahí hicimos miga, ¿viste? Nos conocimos y bueno, bien, Afloró el amor. sí, sí, sí. Este, y Y bueno, de ahí, de ahí se fue, yo me acuerdo, pues fue vecino mío en las a las 200, Claro. 200, claro. en las 200, después se fueron a... Sí, sí. Bueno, yo ahí estuvimos viviendo en una casa que nos prestó Susana Arroyo, Susana Susana. Toro, Sí, señor. la mamá de Susanita Arroyo, que vivía arriba de lo de Victoria. eh, Victoria. Y bueno, pero después le compramos abajo donde vivíamos ahí, que después Mm. le hicimos toda la reforma. eh, Compramos ahí y ya de ahí nos instalamos. Hasta que surgió la oportunidad esta de comprar acá en el centro. Mm. Y bueno, estamos muy bien ahí. Pero lo que nos pasó, que toda la vida quisimos tener una casa con 3 dormitorios y todas las comodidades. Cuando la tuvimos, se fueron los Ya, chicos, ya, 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 se ya. casaron y todo eso. Que creo que la mayoría nos pasa, ¿viste? Sí, sí, Que sí, sí. Sí. vos tenés, cuando son chicos, vivís más o menos remándola como podés donde sea. Y cuando son grandes, ya se van. Y te queda un caserón grandote, ¿viste? Bueno, Luis, ¿tenés tres hijos? tres Son varones. el mayor es... Tres. Francisco Javier, que le decimos Javi, después Ah, Luisito, Luisi, y Santiago Agustín. Los tres están trabajando bien, Los tigres. los tres tigres. los tres tigres. Ujú. Y ellos también tienen, te dieron nietos, ¿cuántos tenés? Tres. Tengo tres Tres nietos, nietos. sí, sí, tres nietos hermosos. Los varoncitos que dijiste recién y la, Sí, bueno, sí. Y bueno, Javi no, un hueso duro de roer todavía. ajá. Así que ya Todavía saben, no chicas. ya no. La soltera el hijo de Luis. No te- Bueno, y después como, porque siempre sé lo que hemos hablado Esteban, que el tema de las colonias de vacaciones, y bueno, eso que contaba recién Bueno, de gas del Estado, que está lindo. yo empecé con las colonias de vacaciones cuando estaba estudiando en Santa Fe, volviendo a Santa Fe, buscaban profes que quisieran trabajar en los veranos. Y ahí fui a las colonias de vacaciones de gas del Estado. Esas colonias a los empleados de gas del Estado les descontaban durante todo el año y a fin de año los llevaban a los chicos en contingente por 11 días a distintos lugares del país. Increíble. Y nosotros nos contrataban, viste, con eso, con un Increíble. nivel Increíble. espectacular. ¿Eso en Santa Fe? No, eso yo estuve en colonias de vacaciones acá en Bariloche, Ah, mirá. en Mar del Plata, Sí. bueno, ¿Está en ese Jujuy. Chapalmalal también se hacían ahí? Claro, en Chapalmalal. Mirá, se hacían en distintos lugares, en Chelforó acá, en el provincia, acá. ¿Viste como las series de Disney y esa que acampan y que están de campamento todo el verano? Así, Así. así. Hubo una serie, me acuerdo de chicos que yo, Amigobios, que era Era una una cosa colonia de así, vivían vacaciones. ahí durante. Yo Sí, fui una sí. vez en Córdoba a un lugar que eran de las colonias de gas del Estado que se llama Quicharisca. Ajá. Banco Nación también era Banco Nación. gas del Estado. Juntaban a los chicos en el verano y los llevaban, como decís vos, 11 días y vivían ahí. Era una organización increíble, le lavaban la ropa, le daban de comer. Vos sabés que nosotros llevábamos chicos, por ejemplo, de Rosario eran contingente a Mar del Plata, qué sé yo, pero eran chicos de 4 a 5 años, de 6 y 7 años, de 8 y 9 años, y no teníamos, éramos un varón y una mujer, ¿viste? Para cuidar a 10 chicos. Y los teníamos, éramos como una familia, ¿viste? Y teníamos, pero un nivel económico Y impresionante. después cambiaban los grupos, o sea, los contingentes capaz, y ustedes se quedaban. Claro, los de Rosario no lo mezclábamos con los chicos de Salta, por decirte. Pero suponte, pasaban los 10 días Sí. y se iban, o ustedes capaz Y se venían, quedaban No, y venía otro grupo. no, nosotros llevábamos a los chicos, Ah, hasta los íbamos a buscar y los llevábamos. Ah. Era un día de viaje. Qué bárbaro. Conocíamos todo el país, Qué viajábamos, andábamos. Y teníamos, por ejemplo, nos decían los objetivos, nos daban planillas así que, bueno, los objetivos para jugar al softball, para chicos de 5 años, ¿qué tenés
cuáles eran los objetivos, que se tirar la pelota o patearla o qué sé yo. Y esos objetivos los teníamos que cumplir. Yo era con los chiquitos, los más chiquitos, siempre trabajé con los más chiquitos, pero era un trabajo genial, ¿viste? Hermoso y muy Bien lucrativo, pagado. ¿viste? Sí, ahí sí. Era, Los iban a buscar, terminaban los 11 días, los llevaban y ahí iban a buscar a otro y de ahí grupo. buscábamos otro. Normalmente los profesores no se mantenían todo, Ah, viste que empezábamos a trabajar desde diciembre hasta marzo, ponele. Eran los 3 meses. como 6 contingentes que teníamos. Mamá. Normalmente aguantabas 2 contingentes, pero a Ah, mí me gustaba tanto y te me pagaban bien. necesitaba la guita, ¿viste? Mirá vos. La plata. Así que estaba todo el tiempo y Todo el tiempo de trabajé. colonia. Sí, Mientras sí, sí. estaba estudiando. Mientras estaba. Y bueno, y todo lo que aprendí ahí Mm, fue genial, ¿viste? Fue que lo empecé a aplicar acá en las colonias con sí. todos los chicos que teníamos acá en la colonia. No. Primero fueron las colonias de IPF. Primero YPF, Claro. después Petrocat, A la miércoles. Petrocat, que fue un emprendimiento que cuando ya YPF, Ah, ¿viste? Eh, sí, 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 sí. sí. YPF fue la primera parte, después Petrocat, después llegó Cotecal. Claro. Y de ahí Cotecal trabajé un tiempo y después empecé a trabajar con el sindicato de los petroleros. Y de ahí, bueno, el sindicato de los petroleros nos reuníamos en la Plaza de los Mendocinos, en bicicleta. Había una cola de 400 bicicletas, ¿te acordás? Yo no fui a esas No colonias, pero. fuiste. Bueno, lo llevábamos desde ahí, entrábamos por atrás y Claro, bueno, por Pollack. por Por ahí. Polac, por esa zona más o menos, más acá todavía. Ah, Y vos sabés que teníamos el circuito. Mira, yo te digo un día de los chicos era 9:15 nos juntábamos para llegar a las 9:30 allá. O sea que demorábamos como 15 minutos. Había que pasar un canal y todo. Pasábamos todas las bicicletas a pulso, unos brazos teníamos. Llegábamos y ahí apenas llegábamos, dividíamos. La mitad hacía clases de natación y la otra mitad juegos afuera del agua. Y ah, después cambiábamos. por la Natación, cantidad. y claro. Y después el refrigerio, después pileta libre y después a las 12:15 salíamos allá para llegar a las 12:30 ahí a la Plaza de los Mendocinos. O sea, el lugar de encuentro era, para salir y llegar, era la Plaza de los Mendocinos. Y desde las 9:15 hasta las 12:30, ¿viste? Y bueno, llegaban muertos los padres, pero agradecidos. ¿Cómo se cortó esa colonia? Porque Pereira quería tener todo en regla y está perfecto. Claro. ¿Qué pasó? Me pidió el seguro, que tenía que tener el seguro de los chicos desde la Plaza de los Mendocinos, el traslado en bicicleta, porque él los aseguraba a todos los chicos Claro. en la Allá. pileta de allá, y cuando estaban en clase. Pero la de ida y la vuelta no lo podía asegurar y no había seguro que Que lo se hiciera cubra, ese cargo. que no se hacía cargo. Ah, No había un seguro que se haga cargo. claro. Y bueno, y lo tuvimos que suspender. Se suspendió ese año, pero el próximo año hicimos con colectivo, en colectivo. Y también eran muy lindas. Yo no sé ahora, les he perdido, pero hay como 4 Esteban, ¿estás colonias. Sí, todavía creo en que una? también. Sí, yo estuve en Sí, pues jerárquico está este la verano. de petróleo Claro, privado jerárquico, la de Yo trabajé en Cotecal. jerárquico este verano. claro. Cotecal también tiene, ¿quién más está? Y la Muni el año pasado creo que hizo algo. Y está la de Cahuela Nay. Cahuela, no. Ajá. Claro, pero yo en la época que trabajaba era como el boom, ¿viste? Y Sí. no había otra colonia. Yo Colonia no hice de chico cuando Mm. era vecino, pero sí me acuerdo mucho de, seguro se va a acordar usted de Goinex, que era jefe de bomberos, que nos Sí. cargaba todo en la camioneta y nos llevaba al río. Qué Bueno, lindo. Con Qué Mati, lindo. ahí le mandamos un saludo a toda Qué la lindo, familia ahí, sí, pero sí. sí. No, creo, porque El hablábamos Jorge. con él, la infancia que yo tuve en las 200 Ujú. fue una cosa No, que yo se la cuento a mis hijos que era, Sí, viste, salir al patio. no, no estamos. Era, sí. no Por había eso, más. desde la educación física, por ahí, cambiar no necesariamente es para bien o para mal, es cambiar, es decir, porque a veces lo que vos viviste o lo que yo viví o en esas colonias de vacaciones para nosotros significa algo y creemos que tiene algún significado para nuestros hijos. Yo tengo 2 hijas y ellos no lo pueden, no le podemos transmitir lo que estamos queriendo transmitir. No por eso la vida de ellas o de ellos es más
Claro, de oro. menos valiosa que la nuestra. Claro. A eso Mejor, me pero refiero. sí, sí, sí. A eso Sí, me a su refiero. manera, cada uno en su... Pero sí que había cosas que cambiaban y desde por ahí desde la educación física, porque si esta entrevista que tiene que ver con tu trayectoria como docente y como profesor en el deporte, ahí vos lo nombraste a Don Goiné, que creo que también es una semejanza en ese sentido a personas de aquel momento que, qué sé yo, no había tantos, no sé si tapujos, problemas, o una ciudad más pequeña donde los chicos hacían dedo para ir al club de rugby. Y Sí, hacían dedo en la rotonda para venir a la pileta acá. sí, sí, sí. Mirá, Era boludo, lejos. era lejos. El Claro. cementerio era imposible llegar. Y profes o personas, Sí, sí. en ese caso había una representación, era una figura, era el profesor de la escuela, entonces había como cierta confianza. En el caso mío, mi mamá era maestra también y quizás fue compañera en algún momento, no me acuerdo. Creo que no, trabajó siempre en la 195. Entonces íbamos los sábados a la mañana a jugar al softball ¿Te acordás? con él. Así como vos ibas con Goinea, no sé dónde iban, ¿qué dijiste? ¿Andar en bici? Sí, anda al río. Bueno, al así. río. Y Yo les hacía- enseñó algunas cosas y vamos a jugar al softball al autódromo. Eso El era softball- durante el año. Durante el año, Claro. claro. Luis, el softball jugábamos en el barrio de Las Piedritas, que le llaman nosotros las rodillas peladas porque era el terreno de atrás de uno de los Claro. edificios, todo lleno de piedritas chiquitas. Ahí Sí, jugamos. atrás del Softball con bachiller. el palo de escoba, no es que teníamos claro. el nosotros. Era pelotita de tenis. Pero, Sí, sí, sí. pero por ahí él andaba con los hijos, porque Javi, qué sé yo, ¿cuántos años tiene Javi? 36. Bueno, yo tengo 10 años más, pero quiero Pero a mí decir, me gustaba salir. salía y tenía como referencia que habíamos estado en la colonia, qué sé yo, entonces íbamos con él y no había más que dar explicaciones. Era ir a jugar al softball o era ir al río con Don Goiné. Y Don Goiné, bueno, era bombero, era como una referencia importante también en ese sentido. Pero creo que por eso la trayectoria de Luis marca un momento, por eso es importante. Y por eso tanta gente lo tiene como referencia a Luis y a tantos más. No sé si es un personaje de Catriel, como, qué sé yo, como algún personaje que podemos, voy a decir, como Purran, que es un personaje, viste, colorido. Salvándola. No, pero me refiero, es una persona conocida y valorada y, insisto, a nosotros nos ubica en algún lugar, porque vos tenés tu referencia con él de que se criaron ahí, yo tengo mi referencia en la colonia, y tantos otros que estuvimos en colonia de vacaciones, en la escuela, en la secundaria, vóley, destreza, es nuestra vida, pero atravesada por gente como él, que solamente tenía buenas intenciones, no sé cómo explicarlo, y no había temores o no pensaban en demasiadas cosas, transmitir, qué sé yo, Claro. cariño. Yo te agradezco todas estas palabras y siento lo que querés decir. Y yo a mí me resultaba muy pesado muchas veces decir, pero están con Luis. ¿Viste? Claro, es que era seguro. No había, viste que actualmente, ¿con quién te vas? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, Exacto. pero cuidado, ¿eh? ¿Me Exacto. entendés? Y yo lo que tenía temor eran los accidentes, Claro, ¿qué pasa? las cosas, pero los accidentes físicos, no otra cosa. Claro, ¿Me sí. entendés? Y que podían llegar a pasar. Yo me acuerdo que llevábamos las bicicleteadas, ya que nombrás, me acuerdo que hacíamos una fogata, También. que ahí tenía miedo, yo viste eso. Mirá. Pero la fogata tirábamos, cada uno tenía que llevar una batata y llevaban la salchicha, ¿viste? En la salchicha, la batata la hacían al rescoldo y la salchicha la que prendían fuego y la comían. Claro, porque íbamos un buen rato los sábados a la mañana hasta las Claro, 3, 4 de la tarde. y llevaban agua, y eran la aventura, ¿viste? Sí, sí, sí. Y no, qué sé Pero yo. mirá vos cómo pasaba él el sábado. Claro, Claro. esas eran mis diversiones, mis cosas, las cosas lindas, ¿viste? Pero yo tenía eso, ya te digo, tenía la suerte de tener, a mí me encantaba, bueno, iban otros profes, me acompañaba Sí, Cristina, sí. Cristina Rañil, que siempre me sacaba la batata y ella me la pisaba. Qué sé yo, tuve Sí. muchos muy buenos compañeros en las colonias de vacaciones, Cecilia Zarzul, Gustavo Páez, tengo tantos para nombrar, ¿viste? ¿Cómo estaba el Gustavo en la pileta? Sí. Era un profe grande que sabía de todo, Gustavo Páez.
pero no tenían la actitud de cuidar y no se le tenía tanta confianza como otros profesores que estaban siempre muy atentos, El Bambi. pero no, claro, no tenían, no tenían y si se le ahogaba algún chico, Gustavo era seguro que te lo iba a sacar, ¿viste? Y no como otro profe. Ay, teníamos tantas historias, mirá que yo me acuerdo que hacíamos exhibiciones de natación. Mm. Está la pileta, todo ponerle que esta es la pileta, la parte honda y la parte playa. Y a los chicos lo hacíamos nadar de la parte honda para que se cansen acá y Claro, ya se ya. hacían, acá ya hacían pie. Y de último momento, no, se va a hacer muy largo, hagámoslos cruzar, dijeron, ¿viste? Claro, lo que se largaban de acá llegaban hasta acá y, y Claro, había que meterse a claro, sacarlo, claro. ¿viste? Sí, sí. Y vestido. Pero bueno, por ahí interrumpo mucho, pero se puede cortar. No, dale. No, pero Sí. sí. No, porque para nosotros que somos profesores y docentes de esta época es un punto de referencia y es una manera nosotros también de, no sé si de comparar, pero de tener en cuenta, porque yo no hice más campamentos. No sé si haría ahora campamentos con Y chicos de destreza secundaria. tampoco haces más en la secundaria. Y En la destreza primaria. no se puede hacer más porque es peligroso y los seguros no quieren cubre. cuando salta Bueno. con un trampolín. Entonces también cambia la educación física. Íbamos de campamento a lugares sin electricidad Y sin agua y potable. sin agua. Y Claro. había que potabilizarla o filtrarla o lo que sea. Eh, En Villa Traful. claro, Sí, y sí. no sé si yo compararlo con la época ni que fue, qué sé yo, pero marca un punto de referencia. Son distintas épocas para la educación física y distintos profes. Claro. Por eso es tan relevante él como profesor también, aparte de como persona. Cuando cargamos todos los chicos y fuimos al Auca Maguida, Con el dueño de este el hotel. dueño de Néstor Zapata tenía un camión, subimos todos los chicos arriba y nos fuimos al Auca Maguida a pasar una noche. Y los padres, viste, la confianza, sí, si van con ellos, está todo bien. Exacto. Bueno, otra cosa, no había gimnasio, no había Zoom para Claro. la secundaria, viste. Y yo decía, iba a los cursos, cuando les daba clase a ellos en la secundaria, y le decía, chicos, nos encontramos en la laguna. Y en la laguna era para salir a correr. Y de ahí los llevaba a correr a las bardas, que ahora para sacar a los chicos, yo después de director, para claro. sacarlos afuera de la escuela, y tenés que presentar un proyecto con 15 o 2 semanas antes o un mes, no sé, y te lo tiene que aprobar el seguro para poder sacar a los chicos de la escuela o del Zoom de donde Y estaba cada dando 10 clase. alumnos un profe o cosas así. Claro, sí. Acompañante. Y El Néstor nos decía, el que llega conmigo tiene 7. El que llega atrás mío desaprueba y el que llega adelante tiene 9. Néstor Zapata, Y sí. corríamos, nos hacía correr por todos lados. Claro, yo en esa época no corría, ¿viste? Tenía una motito y le decía, bueno, los espero ya en la subida. Y ya sabían dónde era y todo, ¿viste? Me acuerdo, no sé si puedo nombrarlo a Helio Vélez, que no. Dice, y todavía dice, te debo 5 bardas todavía. Claro, él llegaba caminando y ahora está mejor, ¿viste? Y dice, claro, llegaba y cuando llegaba él, nosotros ya volvíamos corriendo y eran... Pero mira, otra yo Elio cosa. que trabaja en el banco, ¿no? Claro. Le dejamos un saludo también Pero a vos la lealtad aparte de los alumnos, también en ese sentido las personas eran distintas, porque iban a clase a las 8 de la mañana acá, Sí, sí. con frío, con calor, como sea, y no faltaban, y iban a correr y hacían lo que había que hacer, Bueno. no, Yo te voy a contar no de se preocupaban. los equipos de voleibol. Mm. Los equipos de voleibol que no teníamos dónde entrenar, ¿viste? No había dónde entrenar. Y el único salón que había dispuesto era el salón de los bomberos. Ah, El salón de los bomberos. Y nos los prestaban a las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana, y no me faltaba ni uno para entrenar, ¿eh? Y entrenábamos ahí. Después, durante el día se daba clase ahí en el salón de los bomberos. Era una polvadera eso, que tenía que... Yo me acuerdo que nos parábamos en la puerta para respirar un poco de aire, y tomábamos aire y seguíamos. Pero había esos calentadores así, ¿viste? Y nos turnábamos porque no podían estar, era un solo salón para las 2 escuelas,
Y bueno, había que Claro. turnarse, unos adentro, otros afuera, otros con frío, y yo no suspendí una clase. Sí, de Y me la mano. acuerdo que llegué a Ramón Ramos, y le digo, yo voy a suspender las clases, no puede ser que tenga tanto frío. Y nunca me dijo, sí, suspendela, me decía, y suspendela, como diciendo, suspendela y vas a ver lo que te pasa. Ah, Así que no me animaba a suspenderla, ah, ¿viste? ¿Y en las escuelas de Catril estuvo en casi todas? En las cuatro fui director, En cuatro en las secundarias. cuatro ¿Y secundarias en fui. primaria 241 que arrancó? Arranqué ahí y después trabajé en en la del barrio PF Los y 18. 218. Ahí di hasta el 86, ponele. Y ya después de ahí me dediqué a la secundaria. ah. Algo que quiero rescatar, que eran tan lindas la semana del estudiante. Ujú. Yo me acuerdo los campamentos que se hacían para la semana del estudiante acá en el Ahí complejo. tenés, sí. Sí. Y bueno, nosotros organizábamos la semana del estudiante y eran 5 días, de lunes a viernes, y organizamos la búsqueda del tesoro, dígalo con mímica, Exhibición de gimnasia. exhibiciones, había torneos de voleibol o torneos de... Pero los 5 días ocupados y todos los chicos, las búsquedas del tesoro eran así, mira, tenían que haber grupos mixtos, Mm. varones y mujeres, tenían que ser 6, 3 varones y 3 mujeres, en bicicleta y por todo el pueblo. Por ejemplo, le decíamos, tienen que decirnos cuántos postes hay en la cancha acá, la deportiva, ¿viste? ¿Cuántos postes hay? ¿Cuál es el segundo nombre del juez de paz, que me acuerdo? Y así, ¿viste? Tenían que ir corriendo y tenían que llegar con una mamadera y tomar, ¿viste? En tal lugar para que le den... Tan divertido. Y pasaban todo el día, ¿viste? Y ya te digo, organizábamos ese tipo de actividades, se hacían... trabajábamos lindo, ¿viste? Sí. Pero te respondía como así, Esteban. Eh, era la diversión, no había tanto celulares o no sé qué, ¿viste? No había Claro, otras diversiones. claro. Buscaban, esperaban que tener eso, ¿viste? Y yo, por ejemplo, me acuerdo que le hacía la preparación física que tenían los chicos, eran muy buenos, ¿viste? Eh, Pero no es que yo le buscaba, el mismo alumno te pedía más. Claro. Es como que se sentían cómodos mm. y querían trabajar más. Yo me acuerdo del grupo de ustedes o de voleibol que tenía, eran muy lindos, muy Ah. lindos. Eran Diste como que vóley, diste gimnasia deportiva, bueno, destreza le decimos nosotros, destreza. Después teníamos natación. equipos de natación que íbamos a competir y después se murió eso. Sí, Cuando pusieron los escalones en en la la pileta. Cotecal, ¿viste? Pusieron los escalones y no se podía hacer más la vuelta ni se podía seguir compitiendo. Eso es una lástima, ¿ves? Es una picardía porque eran, así como había equipos de fútbol, equipos de vóley, ahora hay equipos del Newcall y todo eso, Sí, Ñuco. tendrían que haber equipos de natación para competir. sí, sí. Después tuve grupo de autoayuda, Ahí muy, está. muy lindo. Ese Estaba. grupo, ¿Cómo llegaba la bala? ¿Cómo llegaba la bala? Olis. Oli. Oli. No, tenía Fuerte, va así fuerte, un porque. grupo de señoras hermosas que siempre yo me sentía muy contenido, muy querido y Suma de voluntades. suma de Suma voluntad, voluntad. le vamos a mandar un Suma saludo de a voluntad a todas. todas las chicas. Que era un grupo hermoso y todavía se siguen Se manteniendo, siguen creo que juntando, se sí, sí, siguen sí. juntando. Parte. Pero están. Nos dice Vale de atrás que bueno, se desarmó el grupo, pero parte se juntan por lo menos una vez por mes, ¿vale? Y hasta 2 veces al mes. Ujú. Y sí, sí. El profe del té le daba Yo le daba, actividades. pintaba para ir a natación, íbamos a natación. Y pintaba para ir al Cotecal y estaba todo dispuesto para ella, ¿viste? Ella llegaban y estaba todo dispuesto. Podíamos dar clases en cualquier salón y encontrábamos lugar para dar clase. Yo les daba gimnasia localizada. Claro. Y después natación, y después por ahí salíamos a caminar. Yo me acuerdo que una vez las necesité porque habíamos organizado las intertribus. Correcto. Intertribus eran actividades que se hacían eh, porque eran muchos varones en la escuela técnica y muchas mujeres en la escuela comercial. Mm. Entonces había que juntarlos y poníamos rojo y verde, rojo y verde. Entonces se dividían en guainas y en churo, en rojo y verde, qué sé yo. Y entonces ellas colaboraban conmigo Ah, en las actividades que las sacaba a caminar, a correr, por ahí, este,
bueno, todo ese tipo de actividades. Por eso, pero Uf, siempre todo desde la educación física, desde el deporte, desde la actividad física, sí, que sí, sí, ahora sí, tiene tantas ramas, la actividad física, tantas ramificaciones, claro. pero y la educación física también cambió en ese sentido, porque los profes eran todoterreno. Sí, antes, Vida en la naturaleza, podían dar vóley, rugby, hockey, fútbol, no sé. Y sí, ahora yo los profes salen preparados para ir a la escuela. nada más. Mm, Sí, ¿eh? antes le daba hacía la pretemporada de rugby también. Era como que, viste, yo era corajudo. Qué atrevida la ignorancia, digo yo muchas veces. Pero la pasábamos bien. Yo una de las cosas que también quiero resaltar, en los campamentos, viste, la confianza, que los chicos chicos, viste, que teníamos y extrañaban y lo traíamos a la carpa y ningún problema, viste, y estaban bien, Ah, los cuidaban, lo claro. cuidábamos Si bien alguno y lloraba, sí, sí, y sí, si lloraban y no estoy con el profe, está bien, viste, una sí, cosa sí, así, sí. como que había algo muy afectivo, porque lo transmitían los mismos padres, viste, eso, Claro. y era, pero ya te digo, si yo fui así, si pasó todo, pasó porque había una comunidad que te contenía, ¿viste? Una Sí. comunidad como con el grupo de Suma de Voluntades, que era un grupo muy lindo, así como los padres en la escuela, los padres de voleibol, los padres de destreza, de natación, todo eso, que viajábamos mucho, ¿viste? Pero ya te Sí. digo, hubiese sido lindo las compañías, ¿viste? Las compañías, acompañar que los padres también se mezclen mucho, porque era mucha, mucha responsabilidad también, ¿viste? Bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Has estado cómodo? Sí, creo que he hablado de más, me parece, no sé Bueno, qué. nosotros vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas Tome. cortito. Apa. Yo tengo siempre 20, Esteban, vos si querés sumar alguna, Ah, bueno. metele. Después tenemos ahí una sorpresita también. Más Y todavía. luego ya finalizamos con 3 reflexiones que yo siempre pregunto. Bueno, Pero bueno, vamos con la producción, ¿todo bien? Bueno, ¿team invierno o team verano? verano me gusta, pero ahora me estoy transformando, ¿eh? Sí, me gustó siempre el verano, ahora lo sufro un poquito más. Eso me pregunto más. Bueno, playa o montañas. Playa, pero Milanesas o asado. asado, Mate o café. mate. Película o serie. O, eh, si son series cortas, o películas más bien. Película. Sí, sí. Eh, Hablando de películas extendiendo, que cambió eso de que era como un ritual de la familia ir al videoclub y ponerse a elegir. Uy, Hoy lo ¿viste? haces desde la comodidad del sillón, Sí. ¿te parece mejor o estaba bueno eso? No, sí, yo disfruto mucho las, qué sé yo, tipo 8 o 9 de la noche, ya estoy viendo alguna Ahí serie, te alguna película pone siempre. bien. Bueno, ¿tu lugar en el mundo? Catriel, ¿Qué parte del mundo le gustaría conocer? Europa, ¿Banda de música favorita? sui generis. ¿Canción favorita? Eh, hubo un tiempo en que fui Fue hermoso. hermoso. Acá tenemos un cantante, podría haber hecho Claro. película favorita. Bueno, Expreso de Medianoche fue Qué una de buena, las que me qué quedé. buena la peli. Pero una película viejísima. Esa es la que lo enganchan con droga. Que le dan droga en Turquía. Acá en Sí, Turquía, sí, sí. vamos. Bueno, dice hincha de Independiente, Rojito de el rojo Avellaneda. de Avellaneda. ¿Un ídolo referente? Eh, mi papá. ¿Algo que tenga pendiente de hacer? Eh, ay, me agarré en frío. Aconcagua. No, viajar, Viajar. viajar más. Si no hubiese sido profesor de educación física, ¿qué hubiese sido? Jardinero, Jardinero. sí. Eh, si su vida fuese una película, ¿qué nombre tendría? Eh, Está bueno, te decilo, Está buena, Ramiro, está buena. sí, las mil y una. Oh, qué difícil para mí.
¿Cómo le llamaría a mi vida? Claro. La película de mi vida. Uy, me agarré en frío. Las últimas. Trangalón. Bueno, la vas a pensar hasta lo último ahí, antes Dale, de que dale, termine seguro que la, sale, seguro que sale. una frase que lo identifique. Que el miedo y la vergüenza no sean tu silencio. Que el miedo y la vergüenza no sean tu Es mía silencio. esa, ¿eh? Sí. Pero muy linda frase. Un momento de la historia El nacimiento de mis 3 tigres. de los 3 tigres. Sí. Bueno, ¿con qué 3 personas que ya no están en su vida le gustaría tener una charla? Bueno, con mi papá, con, con mi hermano mayor y este y bueno, con mi mamá. Ah, Sí, ¿usted sería el asador ahí en ese encuentro? sí, Me sí, gusta seguro hacer- que sí. Bueno, ¿y un sueño? Este, estar bien. Un sueño es estar bien anímicamente todo el tiempo eh, y no tener, disfrutar de mis nietos, disfrutar de los 3. Bueno, ahora tenemos, por acá tenemos un videíto de una anécdota y después tenemos otro regalito más, pero bueno, este para que... Para saludar a Luis, agradecerle por lo que nos ayudaba él y Néstor Zapata, los primeros corredores de trail en el año 2004-2005. Nos ayudaban con los planes de entrenamiento y en las carreras que hacíamos. Siempre tratábamos de ganarnos, entonces cuando en alguna carrera uno lo pasaba al otro, nos burlábamos hasta llegar a la meta, a ver quién llegaba primero. Y otra anécdota es que en el año 2009, Ay, en un cruce de los Andes, mi compañero oh, no hay problema. para saludar a Luis, Bueno, bueno, no hay problema. No hay agradecerle problema. por lo que nos ayudaba, ahí, lo pasaba al otro, nos burlábamos hasta llegar a la meta, sí, eso a me ver acuerdo quién bien. llegaba primero. Y otra anécdota es que en el año 2009, en un cruce de los Andes, mi compañero y yo habíamos llevado un salamín como comida de carrera de la travesía y para post carrera y no les convidamos y Néstor y Luis se ofendieron. Bueno, hay mensajitos de Sí, Silvana Morales, cinco, referente. 5 cruces hicimos. 5 cruces de los Andes. Sí, sí. muy Dice bien. cómo era, No, son 3 días, viste, corriendo, 40 de kilómetros. dónde arrancan de... Y son distintos lugares Ahí. de la cordillera. Pero sí, sí, no es que yo sea el gran corredor, era. Lo hacíamos como paseando, Sí, ¿viste? sí, sí, Pero Néstor de era vivir la experiencia. Néstor Zapata era muy competitivo, Competitivo. sí. En cambio, nosotros la pasábamos, íbamos. Silvana sí, también. A Silvana le he ganado varias veces. Tomá. Bueno, y acá también otros mensajitos. Ah, Hola Luisito, Luis Carmelo, Luigi, Luis. Luis Carmelo Rosales, colega, compañero, amigo de la vida. Te acompañamos en este merecido homenaje que te hace la comunidad de Catriel por tu trayectoria, por tu dedicación, por tu don de buena gente, muy, muy merecido. Tantas anécdotas, Luis, desde el primer día que llegaste, las meriendas interminables con Rubén Gatti. Inventábamos reuniones. Y bueno, hablar de la vida, de la profesión, de los test, cuántas cosas, Luisito. Muy importante para nosotros fue siempre tu desempeño en la actividad deportiva en Catriel, las colonias. Nuestros hijos tuvieron experiencias maravillosas. Vos sabés cuánto te quieres Juan Pablo, Juan Martín, María Belén. Experiencias imborrables, que fortalecen, que te ayudan en la vida, que te marcan valores. Siempre, siempre muy agradecidos.
Y cuántas anécdotas, Luis, cuántas que seguramente compartimos con muchos, pero la más importante fue cuando los chicos tenían que ir a Traful, creo, y te equivocaste de día. Estábamos todos preparados y no llegaba el señor Martínez. Bueno, una linda historia para seguir contando. Un abrazo inmenso, muy lindo el reconocimiento, te lo mereces y vos sabés cuánto te queremos, Néstor y yo. Abrazo grande, grande. Hola Luisito querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Siempre me acuerdo las anécdotas que teníamos cuando llegamos, cuando compraste la moto. ¿Te acordás que nos íbamos a las bardas, joder con la moto? Después volvíamos, nos bañábamos en el río lleno de barro y así nos íbamos a clase. En calzoncillos nos bañamos. Qué manera de andar, ¿eh? Bueno, papi, espero que la pases muy lindo. Te mando un gran abrazo. Acá te doy un saludito de alguien que siempre está siempre estamos hablando de vos. Hola, Juanjo, feliz cumple. ¿te acordás, Juanjo? Apio verde, tuyo, Luisito. Suerte. Que se tuvo que ir de Esteban le pidió noche. el video y lo tomaron por Y ahora cumpleaños, vuelve pero bueno. con el caballo cansado. Bueno, Luisito, un abrazo grande. Nos vemos. Bueno, lo de Luis es muy importante porque yo creo que ha sido un profesor que le puso mucha dedicación a su actividad y realmente vale la pena reconocerlo, ¿no es cierto? Es importante porque es un profesional de la educación y un profesional de la educación física y todo lo que hizo lo hizo en forma consciente, aplicando sus conocimientos y con conocimientos, y es lo que vale, ¿no es cierto? Y creo que es a lo que mucha gente tendría que darle más valor. Es como cualquier profesión, ¿no? La debe ejercer la persona que realmente está en el tema, y no como se hace a veces, que son personas aficionadas con la mejor intención tal vez, pero la preparación no es la que corresponde. Hola viejo, ¿cómo estás? Viejo, Te queríamos saludar y bueno, decirte que estamos orgullosos de vos. Sos un gran ejemplo. la verdad es que sí, sos muy querido por todo y eso nos deja muy bien parados. Donde vamos siempre nos hablan bien de vos y está bueno. Y gracias por dejarnos heredarnos esta actividad, la actividad física y la salud. Así que, Te amamos, viejo. abrazo grande, te amamos. Chau, chau. Ay, qué lindo. Gracias. Había más gente que quería hablar, pero no se anima a las cámaras por ahí. Sí, bueno. Muchas gracias. Aclaro lo del el colectivo que decía. Yo me recuerdo de eso. Lunes 18. Claro, era lunes 17, martes 18. Y yo puse lunes 18 viajamos. Lo que pasa es que salíamos a las 12 de la noche, a las 00. Claro. Y Ese era Pinza llegó para el martes 18. Y todos los chicos estaban el lunes 17. Era una cosa así. Así que bueno, ahí nomás lo cambiamos al día y. No, lo que pasa es que era 18, la intención de Luis era que saliéramos el 18 a las 00. Claro. Pero Pinza, que era el 18 a las 24. Claro. ¿Entendés? Con 24 horas de diferencia. Pero era... Así que bajamos todo y esperamos un día más y listo. Pero Eso es lo que tenía. no recuerdo que, hablando de la época y del momento, yo ya era ayudante ahí, no recuerdo que alguien se enojara. No, a eso, Si me a pasa eso. eso a mí hoy, docente, Te hacen juicio. Sí, ¿viste? sí. No Lo recuerdo mismo, que alguien se hubiera todo lo- molestado. Fue un error del Pinza, qué sé yo, de que salíamos a las 00, podría haber hecho 0:30 y ya el Pinza lo entendía distinto. Nunca le ponderó Pinza. Las épocas son muy distintas. Hoy no hay tanta paciencia, hoy, ¿viste? Yo tuve, ya te digo, la suerte de haberme cruzado con mucha gente cariñosa, buena, ¿viste? Que nos rodeaba. Y bueno, Sí, pero esa es la puerta que vos abrís, esa es la puerta que vos dejás abierta. También eso
Claro en que ese sí. sentido se puede ser bueno con alguien que es bueno. No sé si me explico. Claro que sí, Hay sí, sí. mucha gente buena, es verdad, pero él tiene la capacidad de recibir lo bueno. Debe absorberlo, No sé sí. si me explico, porque Sí, está la Vale. Gracias, Esteban. Está una cotorra por allá arriba. Está la Vale que. me acuerdo. Bueno, Bueno, no sé, Esteban, si tenés algo más. Yo me despido siempre con 3 reflexiones que le dejamos al invitado. Una es: ¿qué te hace feliz, Luis? esto, bueno, estar acá en Catriel y salir por la calle y si estoy aburrido, voy a la cola del banco y encuentro con quién charlar, ¿viste? O caminar por la plaza y un saludo y los chicos. Hasta siento mucho respeto por los chicos chicos, que eso es muy bueno, lo valoro. Aunque muchas veces lo critican a los chicos, no, pero me siento cómodo, bien. Bueno, la segunda reflexión es: eh, por ahí un consejo para alguien que la esté pasando un momento difícil, alguien que quizás tiene que empezar con actividad física como yo y me cuesta. Ay, seguro Vale me reta, pero no sé, algo que quizás alguien está esperando una palabra y justo se cruza con este video y lo escucha y le sirve. Sí, mira, yo creo que el día a día, ¿viste? Tenés que ir fabricando tu vida día a día, no esperar que alguien venga y te lo... Sino que vos decís, che, hoy y mañana otra vez, hoy empiezo, ¿viste? Y reconstruir tu propia vida el día a día, ¿viste? No esperar que vengan y me empuje o que me seduzcan y que o dar lástima. No, vos tenés que salir y hoy empieza tu día, ¿viste? Eso. No esperar, esperar que me ayuden. Tomar la iniciativa yo de proteger este cuerpo que lo voy a tener hasta que me muera, ¿viste? Soy yo y mi cuerpo y mi circunstancia y mi actitud. Yo creo que la actitud es fundamental de cada uno, ¿viste? De cada uno es tener la actitud positiva para cuidarse. Bien. Y con la última, ya cuando tenga 150 años, que no esté en este plano, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Como hoy, así, como el Luigi o el profe sí, me acuerdo del profe, que sean mayores como ser el Esteban. Esteban habla hasta con emoción. Cuando Sí, habla. yo lo escucho a Esteban y me hace recordar cosas que yo por ahí no me acordaba eso de que quise pelear, pero no. No, Que yo me sé. recuerden así bien y que, o sea, y el respeto. Yo creo que el respeto es la palabra fundamental. Que me recuerden con mucho cariño y respeto, por supuesto. Bueno, Luis, Esteban, algo. No, yo agradecido por estar acá, sí. Lucho me emociona, me atraviesa mi vida, así que estoy agradecido de este vínculo que tengo con él. Bueno, Nosotros gracias, che. te agradecemos, Esteban. Esteban, lo sentimos con Vale, parte de la familia Noticaril. Cada vez que le proponemos algo, él está en todas. Sí, me insistió, me habló, yo soy reacio a todo esto. Y Se la sintió verdad, bien, por lo menos. Esteban. comodísimo bien, y muy bien acompañado, gracias. Tenemos la propuesta ahí para que Luis haga por ahí algunos videitos de ejercicio en la casa que puede hacer por ahí la gente y los vamos a estar pasando en Catriel Play en Noticaril. Ahí alguien Sería una clase localizada con acá la señora. algo podemos grabar y. Sería bueno porque en general la mayoría de los deportistas son ágil y hay gente grande que no se anima quizás a salir. Entonces, está bueno Empezar, siempre tener a sí. alguien detrás de cámara que desde la casa uno ponga y diga, ajá, mira, lo quiero hacer como lo hace el profe. Bueno, Claro. lo que dice Vale es eso, que por ahí sería lindo los videos de Luis, pues por ahí no se escucha, por eso más o menos replico, pero pues por ahí hay gente que no tiene la movilidad o caso y puede hacer desde la silla a la casa nomás se puede ejercitar, Luis, ¿no? Claro, sí. Y empezar, si hay alguna sugerencia, el primer ejercicio que empezamos, que aprendimos es a caminar. Y hacer eso, empezar con eso, caminar. Y si hice 2 cuadras y 10 metros y agregarles un poquito más, no volverse loco y no ser héroes de querer hacer extensiones, porque muchos empiezan a 1000 y caen ahí nomás. Entonces, empezar con lo más fácil, lo más sencillo
y de ir incursionando, conocerse el cuerpo, conocerse hasta dónde le da a cada uno, ¿viste? Pero ser constante, la constancia es Bueno, fundamental. pues muy agradecido a la gente del Hotel La Posada por abrirnos nuevamente las puertas, al Pulpo Leo que está en la técnica como siempre, vale. Y bueno, la gente de Romina López que tiene Baguesa ahí, tiene un regalito para vos, que bueno, después te lo acercamos o lo vas a buscar con ella, y Natalia Piuquén que también vende perfume y todo, tiene otro regalito, agradecemos siempre que solicitamos están. Así que bueno, ha sido un placer esta charla. No, para mí un gran honor y muchas gracias por haberme tenido en cuenta. La verdad que haberme tenido en cuenta es como un mimo al alma, ¿viste? Ese corazón que muchas veces, por más que yo me sienta reconocido, querido, pero te da la oportunidad de contar cosas que por ahí se quedarían en el olvido. Y me gustaría que esto por ahí lo escuchen mis nietos que por ahí no saben mucho. Así que bueno. Y bueno, más que merecido el premio a la trayectoria. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si bien es simbólico, es algo, lo hace una artesana con mucho cariño, así que bueno. Un reconocimiento. Así que bueno, gracias a todos, muchas gracias por vernos. Estaremos en una próxima edición de Detrás del Nombre. Hoy, Luis Carmelo Rosales. Bueno. Gracias.